Comprender, analizar y reflexionar. Aprende a leer con profundidad y criterio. Buen día con todos y bienvenidos a esta exposición sobre la lectura crítica. El grupo 6 está muy emocionado de compartir con ustedes nuestro conocimiento y entusiasmo por este tema tan importante y relevante en nuestra sociedad actual. La lectura crítica es un proceso de aprendizaje fundamental que nos permite analizar, evaluar y comprender de manera profunda los textos que encontramos en nuestra vida cotidiana. A lo largo de esta exposición exploraremos juntos los conceptos claves de la lectura crítica, cómo se pueden aplicar en los diferentes contextos y cómo puede mejorar nuestras habilidades de pensamiento crítico y de análisis. Estamos seguros de que esta exposición será una experiencia valiosa e interesante para todos. Empezaremos por explicar qué es la lectura crítica. La lectura aporta ampliamente el desarrollo del pensamiento crítico, ya que analiza desde diferentes perspectivas tanto la lengua como la manera de entender y percibir el mundo. Su práctica permite la comprensión y el entendimiento de la realidad histórica y social dentro del contexto conocido por el autor. Esto permite potenciar la motivación del lector, ya que logrará enlazar lo lingüístico con la realidad. Así podrá analizar, percibir y razonar situaciones comunes que no son decodificadas de manera completa. La lectura crítica implica para el sujeto realizar juicios de manera activa sobre lo que el autor escribió y su argumentación, formando su propia opinión sobre lo leído. La habilidad de la lectura crítica requiere alejarse o distanciarse del texto que se está analizando. No solo se debe leer con el objetivo de obtener información, sino buscando diferentes formas de pensar el tema del que trata el texto. Cuestionar el texto es la clave de este tipo de lectura, favoreciendo el pensamiento crítico. Una lectura crítica implica, como verás en las técnicas y estrategias, utilizar las habilidades de lectura, pero también de resaltado y de anotación. No significa extraer información del texto para acumularla, sino que su finalidad es entender cómo está estructurado el texto, cómo está argumentado, cómo utiliza e interpreta la evidencia que presenta y cómo llega a sus conclusiones. El uso del pensamiento crítico permite comprender los puntos de vista, argumentos, evidencias presentadas, distorsiones potenciales y las conclusiones a las que arriba el autor. Una lectura crítica utiliza el conocimiento de manera académica, analiza la calidad de lo escrito, de la investigación realizada y la validez de los argumentos. Es un proceso activo en el que rigurosa y sistemáticamente se cuestiona lo escrito con el objetivo de evaluar su credibilidad y validez. Mientras la retención y comprensión lectora implica recordar y entender las ideas principales del texto. La lectura crítica inicia un proceso activo, no implica absorber la información, sino interpretarla, categorizarla, cuestionarla, sopesar el valor de esa información. Es una forma más elevada de razonamiento, es lo que conocemos como la habilidad del pensamiento crítico. Funciones de la lectura crítica. La lectura crítica tiene varias funciones con respecto a un texto. Leer de manera crítica para analizarlo. Esto significa desarmar el texto en partes para poder comprenderlo. Identificar sus componentes y cómo funcionan juntos es parte de esta función, ya que nos permite realizar inferencias e interpretar el mensaje del texto. Leer de manera crítica para compararlo con otros. Implica ampliar la visión sobre el tema, evitando quedarse con un solo artículo, libro o estudio al respecto. Leer más allá de una única fuente de información que nos permite comparar no solo lo facticio, sino también obtener un conocimiento más profundo y acabado sobre un tópico. Leer de manera crítica para evaluarlo. Aquí es donde nos encontramos con las técnicas de lectura crítica que explicamos más abajo. El objetivo de esta es formar un juicio sobre lo leído. Estrategias para una lectura crítica. Existen diferentes estrategias que permiten el tratamiento de un texto a través de la lectura crítica y del uso del pensamiento crítico, entre las que tenemos. Siempre cuestionar lo afirmado por el autor. Todo lo leído debe tener un respaldo académico. Un lector crítico no acepta lo que presenta, sino que realiza una búsqueda de información que permita respaldar las observaciones del escritor. Entender el contexto es esencial. Todo lo escrito a lo largo de la historia humana está inmerso en un sistema cultural, económico, político y social, que varía según el lugar y el tiempo en el que fue realizado. Por tanto, una afirmación sobre un tema en particular puede convertirse en una polémica de manera muy sencilla, si no tomamos en cuenta el contexto en el que fue escrita. La tarea de una lectura crítica es lograr reconocer con qué valores, creencias y actitudes fue escrito el texto en cuestión. Captar las presuposiciones realizadas por el escritor. Todos vivimos en un mundo al que observamos en base a diferentes supuestos en los que creemos y en que en ocasiones nulan nuestras capacidades de ser objetivos. La tarea de un lector que utiliza el pensamiento crítico incluye analizar estas proposiciones que están inmersas en el texto leído, no siempre de manera explícita. Si son erróneas, el texto deja de tener valor. Identificar posibles distorsiones del autor.
Como afirmamos anteriormente, el mundo es observado en base a presuposiciones, pero también en base a creencias. En este caso, las creencias del autor, sean políticas, religiosas, económicas, podrían distorsionarse al conocimiento expuesto en el texto. La tarea del pensamiento crítico es lograr identificar estos sesgos y utilizarlos para comprender los juicios de valor del autor y a su vez juzgarlos. Determinar si las fuentes de información son válidas. Las fuentes de información son el trasfondo que justifican y respaldan lo escrito, y deben tener una relevancia y estar actualizadas. Técnicas de lectura crítica. Para desarrollar el pensamiento crítico exponencial es necesario realizar varios pasos. Primero, actividades de prelectura. Busca obtener información del texto. Para ello se emplean varias preguntas que analicen. El objetivo, la percepción del título o la estructura del texto. Segundo, anotaciones. Para ello es importante subrayar con lápiz las ideas más importantes para dejar de lado al sujeto o pasivo de lectura. Esto ayuda a una mejor comprensión del texto. Tercero, las ideas a destacar son principales, de apoyo, las palabras claves y de aquellas que se conoce el significado. Ejemplo de lectura crítica. Borges, un escritor en las orillas, de Beatriz Sarlo. En este texto, la autora hace una lectura crítica de las obras del escritor argentino Jorge Luis Borges. Para ello, analiza sus obras, la trayectoria del autor, la postura del autor respecto a la concepción de la literatura y las lecturas que se han hecho sobre el autor. Otra clave para este paso es la utilización de la técnica de subrayado, que se usa para lograr encontrar fácilmente conceptos cuando se regresa a alguna parte del texto ya leída. En los márgenes es donde se escriben los comentarios o preguntas que se le ocurren al lector a medida que avanza en el texto. Además, es conveniente realizar notas con experiencias personales relacionadas con el tema. Esto logrará conectar los conocimientos previos del lector con la información personal presentada por el autor, y permitirá una conexión desde el emotivo con el texto será relevante para el que lee. También, el lector intentará reconocer las secciones del texto que merecen ser releídas o que son confusas. De esta manera podrá regresar a esas secciones para intentar entenderlas o poder pedir ayuda para lograrlo. Finalmente, deben ser marcadas las fuentes de información del autor e identificar si respaldan los dichos del que escribe. Conclusión. El resumen es donde el lector debe utilizar sus habilidades de pensamiento crítico para poder identificar y redactar una idea principal del texto y el desarrollo de los mismos de manera sintética. El análisis. El análisis implica considerar la evidencia presentada por el autor. El lector critica determinadamente si esta evidencia es suficiente para sostener la idea principal de lo que está leyendo. Relectura. La relectura es donde un lector relee el texto en varias oportunidades para estar convencido de lo que está leyendo desde el inicio a fin, o conociendo. Y hay 3 lecturas, son las recomendadas para lograr una lectura crítica. La primera lectura. Se lee por encima, se busca una idea principal y los subtemas del texto se analizan entre uno mismo o su estructura. La segunda lectura es lenta, meditativa, es lo que se utiliza el lápiz para resaltar las partes importantes. La tercera lectura es lo que toma en cuenta las preguntas e incógnitas que se da por segunda lectura del texto, en búsqueda de respuestas, de analizar y saber qué es lo que quiere. Responder al texto con un escrito o de manera oral. Es la forma del lector de asegurarse de haber entendido el texto, escribir o exponer en voz alta su respuesta, él mismo, cubriendo su idea principal y lo distinto que puede haber de sus temas tratados. El grupo número 6 agradece su atención y espera que toda esta información haya sido de gran ayuda. Con nosotros, hasta una próxima.